Listo, entonces, buenos días pues para todos en el auditorio y buenos días también pues a todos los que están pues, conectados virtualmente. Hoy les vamos a presentar pues el tema de la enfermedad de células falciformes, está a cargo de Juan Felipe Beltrán Benedetti, de Oscar Calderón, de David Castellanos, de Manuel Castiblanco, de Sebastián González, de Bernardo Largo, de Valeria Molina, Laura Riaño y Natalia Llanes. Y pues quien les habla, Jorge Anzola. Nuestros tutores pues es el doctor Pablo Vázquez y el doctor pues Alfonso Suárez. Bueno, básicamente los temas que vamos a hablar acerca de la enfermedad de células falciformes, pues básicamente es pues, una leve introducción del tema, la metodología, la historia, epidemiología, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, el tratamiento, el pronóstico, la consejería genética y las conclusiones. Bueno, entonces, en cuanto a la introducción, primero, pues, que la enfermedad de células falciformes, básicamente es una enfermedad que está caracterizada por una alteración en la estructura del eritrocito. Básicamente, se dice que, pues, la estructura nos da un eritrocito en forma de os o un eritrocito en forma falciforme. Esta básicamente va a estar dada por una hemocigosidad, pues, para el gen de la hemoglobina falciforme, que, pues, va a estar dado por una mutación va a estar dada una mutación en el codón 6, en el que pues, se va a intercambiar el ácido glutámico por la valina. Esta mutación pues, se genera pues, en el gen de la beta-globina. Bueno, en cuanto a la metodología, pues básicamente utilizamos como base de datos pues, PubMed, Clinical Key como un buscador de información y UpToDate como un recurso clínico pues, basado en la evidencia. Utilizamos términos MESH y DEX como sickle cell disease y sickle cell anemias y enfermedades células falciformes. Los criterios de inclusión pues, para los textos que utilizamos fueron que fueran artículos originales, que fueran pues, guías de manejo, revisiones de la literatura, que estuvieran en idioma español e inglés y que fueran de contenido gratuito. Y excluimos básicamente los que fueron contenido pagado y los que tuvieran un idioma diferente a inglés, español. Y básicamente en total, pues los textos que utilizamos para la revisión de la literatura fueron en total 29 textos. Bueno, en cuanto a la historia, tenemos que pues principalmente la historia se remonta en 1910 con un primer caso descrito por James Herrick. El paciente era un estudiante de odontología que tenía un cuadro clínico pues, característico del síndrome torácico agudo como lo conocemos hoy en día. Posteriormente, en 1911, se encontró un segundo caso de una mujer de 25 años, en el que como tal no se hizo el diagnóstico de enfermedad de células falciformes, sino se hizo el diagnóstico de una rara especie de anemia perniciosa. En 1915 se tuvo otro caso de una mujer de 21 años, en el que por medio de un frotis de sangre periférica se encontró pues, el rasgo característico del eritrocito en forma de os. Lo curioso es que no solamente ella, sino también el padre tenían la misma característica, lo cual llevó a pensar en que esta enfermedad tenía un contenido, tenía un aspecto hereditario también. En 1922 fue el cuarto caso y el primero que utilizó la terminología de enfermedad de células falciformes. Después de esto, se generó un periodo de 30 años de consolidación de conocimientos en el que se fortaleció, pues, digamos, toda la investigación de todos los conocimientos por medio pues, de mayor cantidad de pacientes que se encontraban. Y finalmente, en 1972, tenemos que se aprueba pues, la Ley de Control para la Enfermedad de Células Falciformes en Estados Unidos, lo cual buscaba promover la conciencia acerca de la importancia de la enfermedad y el aumento de la financiación para la investigación de esta. Bueno, epidemiológicamente tenemos que como características importantes la enfermedad de células falciformes pues, es la enfermedad monogénica
que se presenta con mayor frecuencia en la humanidad. Tenemos que esta es un factor protector para la malaria y que básicamente, pues, como podemos ver, digamos, en el mapa, tiene alta prevalencia en áreas como África subsahariana, en la cuenca mediterránea, en el Medio Oriente y en la India. Siguiente, por favor. Listo. En cuanto a Colombia, tenemos que entre el 2016 y el 2017 se realizó, pues, digamos, como una búsqueda y un análisis de los datos del CIVIGILA para las enfermedades huérfanas, de los cuales 3.805 fueron, pues, como tal, los casos de enfermedades huérfanas, de los cuales 195 correspondían a la enfermedad de células falciformes. En el 2016 fueron 35 casos y en el 2017 fueron 190. La prevalencia en el 2016 básicamente fue 0,7 por 100.000 personas, pues en ambos sexos, y para el 2017 en hombres fue de 0,32 por 100.000 personas, y en mujeres de 0,33 por 100.000 personas. Tenemos que básicamente la mayor prevalencia que se presentaba en cuanto a grupo etario era de niños de 10 a 14 años, con un pico de diagnóstico de 9 años. Y pues básicamente en cuanto a las zonas de Colombia que se presentan con mayor frecuencia es en el Valle del Cauca y en Nariño, principalmente en el Valle del Cauca, siendo el principal lugar de Nariño. Hola, buenos días. Entonces, comentándoles acerca de la fisiopatología de la enfermedad de células falciformes. Inicialmente tenemos que la hemoglobina está compuesta por dos cadenas, una alfa y una beta. La cadena beta de la hemoglobina se codifica en el cromosoma 11 y la cadena alfa de la hemoglobina se codifica en el cromosoma 16. Como pueden ver al lado izquierdo de la diapositiva, en la parte inferior, tenemos que la hemoglobina fetal y la hemoglobina adulta, ambas están compuestas por dos cadenas polipépticas iguales, a las que se les va a unir a cada una en grupo M. En la hemoglobina adulta tenemos que está compuesta por dos cadenas beta y dos cadenas alfa, y en la hemoglobina fetal tenemos que está compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. A la derecha de la diapositiva pueden ver una gráfica donde se muestra la relación hemoglobina fetal y hemoglobina adulta. Al momento del nacimiento del niño va a tener unos niveles altos de hemoglobina fetal, sí, que van a empezar a disminuir a la sexta semana, donde va a iniciar el predominio de la hemoglobina adulta. Entonces, tenemos que la enfermedad de células falciformes o anemia falciforme es una enfermedad autosómica recesiva, sí, que se da por una mutación de tipo sustitución-transversión. Como lo explicaba mi compañero anteriormente, la tripleta que codifica en el codón 6 va a tener un cambio de timina-adenina, lo que va a ser un cambio en el aminoácido cuando se codifique, de glutamina-valina. Por ende, lo que va a causar es que hay una alteración en la estructura celular del eritrocito. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a suceder dos cosas. Primeramente, hacia el lado derecho de la imagen van a ver que va a estar la forma falciforme, que va a causar una de las situaciones de la fisiopatología más importantes, que es la vasoclusión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un eritrocito falciforme, este va a perder, como al perder su capacidad de deformarse, cuando este va a atravesar un vaso pequeño, lo que va a producir es una oclusión porque no va a poder pasar, primeramente. Entonces lo que va a producir es va a iniciar un proceso inflamatorio en ese vaso, ¿sí?, que nos va a llevar al reclutamiento, pues, de, como pueden ver en la imagen, neutrófilos, plaquetas y factores endoteliales. Esto por un lado. Al lado izquierdo de la imagen, ven que además de eso, el eritrocito, cuando se emboliza, ¿sí?, debido a la polimerización, entonces lo que va a liberar es su grupo M. ¿Qué va a suceder con este grupo M? Este grupo M va a entrar a la reacción de Fenton, ¿sí?, que como pueden ver, pues se va a oxidar se va a oxidar y va a pasar a estar cargada con ferritina. Además de eso, va a tener una reacción con el óxido nítrico, esto dado por las enzimas, las antinoxidasas, la NADPH, oxidasa,
y la óxido nítrico sintetasa endotelial. Todo esto que va a causar estas reacciones van a hacer que se produzcan especies reactivas de oxígeno, lo que va a perpetuar este proceso inflamatorio que les comentaba anteriormente con la vasooclusión. Además de eso, el grupo M va a funcionar como un factor asociado a daño de tejidos y él también va a causar una reacción por sí solo, una reacción inflamatoria, que es la que pueden ver a la izquierda en la parte inferior, que va a formar el inflamasoma. Esto va a formar las redes de neutrófilos, que pues, se dan por la respuesta por los Toll-like receptor 4, y van a perpetuar esta inflamación, además de formar más especies reactivas de oxígeno. Y esto pues se va a volver un ciclo que va a causar que la inflamación sea pues continua. Como les comentaba anteriormente, acá tenemos una imagen que nos ilustra la vasooclusión, que otro de los problemas de la vasooclusión es que pues, al ocluirse el vaso va a causar una disminución de la perfusión, aumentando o agregándole una patología más, que es la isquemia por repercusión, que también va a terminar de alargar ese proceso inflamatorio que va a continuar destruyendo los vasos. Entonces tenemos que las presentaciones clínicas de la enfermedad de células falciformes, pues al ser una enfermedad donde pues viene desde el nacimiento, primeramente los niños son asintomáticos debido a que hay un predominio de la hemoglobina fetal y no de la hemoglobina S, que es la hemoglobina que tenemos mutada. Entonces vamos a tener que, importante, que van a haber estas manifestaciones clínicas, lo que le comenté anteriormente: la hemólisis, la vasooclusión y la isquemia tisular. Tenemos que una de las presentaciones clínicas más importantes se da en el sistema nervioso central con un ataque cerebrovascular. También tenemos manifestaciones oftalmológicas, como puede ser ptosis, además de manifestaciones respiratorias con el síndrome torácico agudo y la hipertensión pulmonar, siendo esta la complicación más mortal, la hipertensión pulmonar. En el sistema cardiovascular podemos tener dilatación ventricular, esto debido a los problemas vasculares que causa la vasooclusión. En el sistema gastrointestinal podemos presentar colelitiasis. En el sistema genitourinario, pérdida de la capacidad de filtración de los riñones. Además que cuando tenemos un paciente que pues, es un recién nacido y sospechamos, debemos tener en cuenta que, como les comentaba anteriormente, la hemoglobina fetal empieza a disminuir a la sexta semana de nacido. Por ende, en esta semana es cuando el niño va a empezar a presentar la sintomatología que empieza el predominio de la hemoglobina S. Como otras manifestaciones clínicas, tenemos en el sistema musculoesquelético, podemos tener ultrasonido en crecimiento. Dermatológicos, podemos tener úlceras en los miembros inferiores. También podemos tener dolor de manera pues, sanguínea. Tenemos que pues, la enfermedad pues, causarnos una anemia, una crisis aplásica. Y pues inmunológico, pues como que esa respuesta, pues como esa crisis aplásica nos va a facilitar nos va a predisponer para infecciones. Buenos días. Entonces, ahorita hablando del diagnóstico, vamos a decir que el diagnóstico se va a realizar mediante electroforesis de proteínas, en este caso mediante la electroforesis de la hemoglobina. La hemoglobina se caracteriza por ser una molécula normalmente negativa. Al colocarla en la electroforesis, debe desplazarse hacia el lado positivo de la electroforesis y por tanto va a marcar una curva o unas bandas. Entonces decimos que normalmente vamos a encontrar una hemoglobina alfa entre el 95 y el 97%, o hemoglobina alfa 2 entre el 1 y el 3.5% y una hemoglobina fetal menor al 1%. Pero si por el contrario encontramos una hemoglobina alfa mayor al 50% y una hemoglobina S menor al 50%, podemos decir que esa es una persona que tiene un rasgo de hemoglobina S, es decir, que es portador. Y por otro lado, podemos encontrar un paciente que tenga hemoglobina S al 100% o hemoglobina S mayor al 50% y una hemoglobina fetal presente. En esta imagen podemos observar un paciente que tiene una hemoglobina S del 59%
y una hemoglobina A, que pena, del 50% y una hemoglobina S del 37%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que este es un paciente que tiene un rasgo de hemoglobina S. En esta imagen vemos un paciente que tiene una hemoglobina fetal del 24.3% y una hemoglobina S del 72.4%, lo que nos dice que es un paciente que tiene enfermedades de células falciformes. Y por este lado vamos a ver una imagen en donde se va a marcar la banda S y la banda F, que nos indica la presencia de hemoglobina S y hemoglobina fetal. En el caso de que observemos una electroforesis con banda S o banda C, debemos utilizar otro medio para confirmar el diagnóstico, como una electroforesis en pH ácido. Ahora, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos tres: la anemia por deficiencia de hierro, la talasemia o la persistencia de hemoglobina fetal. La anemia por deficiencia de hierro y la talasemia se van a diferenciar de la anemia de células falciformes porque estas tienen una ausencia de hemoglobina S en la electroforesis. Además, cada una tiene una manifestación clínica con síntomas aparte que no comparte con la enfermedad de células falciformes. En el caso de la anemia por deficiencia de hierro, como una estomatitis angular o glositis, además de que vemos unos niveles de hierro séricos disminuidos. Y las manifestaciones clínicas de la talasemia también van a depender del tipo de talasemia que tenga. Los diagnósticos diferenciales, la persistencia de hemoglobina fetal, y pues está básicamente, vamos a ver de que hay una hemoglobina fetal correspondiente a más del 30% de la hemoglobina total del paciente. Y también se puede asociar a hemoglobina S. En cuanto al tratamiento y el manejo, pues bueno, si tenemos un paciente que tiene complicaciones agudas, vamos a manejar de forma inicial la complicación aguda, aunque es muy importante, antes de que el paciente llegue allí, hacer prevención y promoción. Es decir, si es un paciente que tiene infecciones, vamos a tratar de hacer una profilaxis para que no llegue allá. Sabemos de que también es un paciente que puede tener síntomas de dolor agudo o crónico. Entonces también podemos dar un tratamiento de esa manera para que el paciente no vaya a llegar al servicio de urgencias con complicaciones agudas. En cuanto a las crisis vasoclusivas, pues vamos que la principal sintomatología de esta crisis es el dolor y la fiebre. Entonces podemos empezar administrando analgésicos como paracetamol, ibuprofeno o dipirona. Luego vamos a hacer un monitoreo. Si el dolor no mejora, debemos iniciar con un bolo de morfina del 0.1 o 0.15 miligramos por kilogramo de dosis o morfina en perfusión. Y en última instancia, si nada sirve y el dolor es refractario, utilizamos transfusión simple o examinotransfusión. En cuanto al manejo del síndrome torácico agudo, pues debemos usar todas las medidas generales: hidratación, oxígeno, terapia respiratoria si es necesario, y importante, la terapia de transfusión sanguínea. En cuanto a las infecciones, como ya los había dicho, lo ideal es hacer una profilaxis antes de. Entonces, deberíamos hacer uso de penicilina profiláctica entre los niños de 2 meses a 5 años, además de asegurar la vacunación contra los agentes que estos niños son más propensos a padecer infecciones, como el neumococo, meningococo, hemofilos influenza. Y si el paciente ya llega con algún tipo de infección, pues tratar la infección con antibiótico terapia. En cuanto al accidente cerebrovascular, debemos tomar las medidas generales: cuidado de la vía aérea, oxigenoterapia si es necesario, hidratación, la toma de neuroimágenes, que es pues bastante importante para el diagnóstico. En caso de sospecha de meningitis, iniciar con antibiótico de forma empírica y hacer el seguimiento con neuroimágenes. Y también es importante aquí la exsanguinotransfusión como tratamiento. Bueno, la transfusión sanguínea se realiza con el fin de mantener la hemoglobina S menor al 30% y de mantener los niveles normales de hemoglobina S. Tenemos 2 tipos de terapia transfusional: la transfusión simple y la exsanguinotransfusión. La transfusión simple consiste únicamente en colocar más sangre y se utiliza en secuestro esplénico, previo a cirugía, enfermedades de tipo insuficiencia cardíaca. Y la exsanguinotransfusión ya es como tal hacer un cambio del volumen sanguíneo del paciente y se utiliza de forma preventiva en crisis de ataque cerebrovascular, manejo de priapismo y el dolor refractario.
tener en cuenta que el priapismo es una erección dolorosa y prolongada del pene que se da por un secuestro de sangre en el cuerpo cavernoso. En cuanto a bueno, acá tenemos que las indicaciones directas para hacer las exsanguinotransfusión o transfusión. Entonces, para la transfusión aguda tenemos que las crisis aplásicas, el secuestro esplénico, el síndrome torácico agudo, previo a cirugía o bajo anestesia general, falla multiorgánica aguda, oclusión retiniana arterial, accidente isquémico transitorio. En cuanto a la transfusión crónica, se puede hacer de forma preventiva o profilaxis, accidente cerebrovascular, síndrome de tórax agudo recurrente y recurrencia de crisis dolorosas que sean refractarias al manejo que ya había mencionado. Bueno, y la otra parte del tratamiento es el tratamiento con hidroxiurea, que es un medicamento antineoplásico que inhibe la ribonucleótido reductasa. Lo que hace es que prolongue más el tiempo de hemoglobina fetal, la expresión genética de la hemoglobina fetal, para tratar de evitar las crisis y las complicaciones agudas. Ella no va a revertir lo que ya pasó, sino que va a tratar de evitar que sucedan más crisis o más complicaciones agudas. ¿En qué momento vamos a considerar el inicio de la terapia? En los bebés de 6 a 9 meses que sean sintomáticos para mantener los niveles de hemoglobina fetal elevados. En los niños mayores de 9 meses hasta la adolescencia, en cualquier momento, independientemente de la severidad. Y en los adultos que tengan homocigosidad para la hemoglobina S, beta-talasemia falciforme o manejo previo con el fármaco. Es importante saber de que es contraindicado en el embarazo. El trasplante de médula ósea es el único tratamiento curativo de la enfermedad y tiene pues 3 indicaciones o 3 condiciones: complicaciones frecuentes, eventos cerebrovasculares y hermano histocompatible. Realmente no es frecuente que se utilice este medio porque solamente menos del 30% de los pacientes tienen un hermano histocompatible para la realización de este manejo. Bueno, entonces en cuanto al pronóstico, es importante mencionar que esta enfermedad interfiere con la calidad de vida tanto del paciente como de la familia y interviene también con la salud pública. Sin embargo, pues a pesar de los tratamientos anteriormente mencionados y que se encuentran en la actualidad, estos pacientes presentan una sobrevida similar a la de la población en general, que se aproxima más o menos a los 60 años. Importante que en los niños la causa de muerte más común son las infecciones dadas principalmente por hemófilos influenza y por estreptococcus pneumoniae. En cuanto a la consejería genética, esta es una enfermedad autosómica recesiva con penetración completa, por tanto es necesario la consejería para los padres e informarles la probabilidad de tener por cada embarazo un niño portador de un 50%, un niño sano en un 25% por cada embarazo y un niño enfermo en un 25% por cada embarazo igualmente. Es importante que se haga un diagnóstico por medio de una tamización neonatal, ya sea prenatal o neonatal, esto por medio de una electroforesis o por medio de la cromatografía líquida de alta resolución. Y de forma prenatal la podemos hacer por medio de una biopsia de las vellosidades coriónicas o por medio de amniocentesis. Y por último, en cuanto a las confusiones, pues de gran importancia a nivel mundial, que genere un gran impacto en la vida de los niños, de la familia y del sistema de salud. En Colombia, la ascendencia africana junto a la endogamia incrementan la incidencia de esta patología, por esto un claro conocimiento sobre su tamizaje, sobre las manifestaciones y sobre el manejo van a ayudar a mejorar la calidad y la expectativa de vida del paciente. Y por último, queremos finalizar la presentación pues recordando que el Día Mundial de la Enfermedad de Células Falciformes es el 19 de junio. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Vamos a empezar la sesión de preguntas. Entonces empezamos con el grupo que está en el hospital infantil, los docentes del infantil.